¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a ver nuestro resumen de esta semana. Estamos en la semana número 5 y en esta semana vamos a hablar acerca de, seguimos con el mensaje del reino y en esta ocasión vamos a hablar de la ética del reino de Dios, lo que tiene que ver con el comportamiento y la forma de ser del cristiano, acciones que tenemos que llevar a cabo y que nos ayudan más a nosotros que a las demás personas. Por ejemplo, perdonar es una de las acciones que debemos llevar a cabo. Ayunar, este, a orar, todo eso nos ayuda a nosotros, pero también los demás se benefician de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando hablamos de la ética en el reino de Dios, estamos hablando de la forma de ser del cristiano y de algunas cosas que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que practicar como hijos de Dios. En esta clase vamos a aprender mucho acerca de cómo debemos hacer, cómo debemos reaccionar ante diversas dificultades o circunstancias y lo que nuestra vida en Cristo o cómo guiarnos en nuestra vida en Cristo, en lo que estamos hablando acerca de la ética en el reino de Dios. Y hablando de la ética, pues sabemos que debemos de tener una ética que seguir, que debemos de hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos caminar. También vamos a estar hablando acerca de los fundamentos sólidos del cristiano, y uno de ellos es la fe. Vamos a estar hablando acerca de quiénes son los hacedores de maldad, que dice la Biblia acerca de este tipo de personas. También vamos a aprender acerca de la piedad, de que lo que Jesús dijo, ¿no? Que a través de los frutos seríamos conocidos, que vamos a distinguirnos por lo que producimos, no por lo que decimos. Vamos a hablar también de la diferencia entre la puerta estrecha, la puerta angosta, el camino angosto, que es el que debemos de caminar, que es Cristo Jesús. Y esto pues nos ayuda a comportarnos, a tener una buena ética dentro del reino para poder ser partícipe de lo que viene más adelante en el reino de Dios. También en esta parte vamos a hablar de un punto muy importante que es la regla de oro que nos habla la Biblia. ¿Qué es la regla de oro? Que todo lo que queramos que nos pase o que nos hagan tenemos que hacer hacia los demás. Una de las normas de convivencia más conocida en este mundo es la regla de oro, ¿sí? Y esta regla dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y también podríamos hablarlo de haz a otros lo que quieres que te hagan a ti o lo que quieres que te suceda en tu vida. Eso es importante también conocer que es parte del reino de Dios. Otra de las cosas es la generosidad, pero también aquí vamos a hablar más específicamente acerca de la generosidad del Padre, como a través de Jesucristo nos muestra una gran generosidad para con nosotros. También vamos a estar hablando acerca de la dignidad, de la verdad, y después de advertirnos o de hablarnos de las actitudes, Jesús nos insta a discernir que hay cosas buenas, que no se deben dar a quienes las reciben con desprecio. En la Biblia utiliza varios ejemplos, dos de ellos es acerca de los perros y de los cerdos, que aquí regularmente se entiende como aquellos que son hostiles al reino de Dios y al mensaje que anuncian, o sea, como que no le ponen atención, están en otras cosas, no aceptan este mensaje de Dios. Entonces, tanto en la clase número 12 como en la clase número 13 vamos a estar hablando de la ética en el reino de Dios, cómo debemos comportarnos y lo más importante o los puntos claves de estas dos clases que nos conllevan a la ética es el perdonar y lo que es la regla de oro. Perdonar es algo que tenemos que hacer, es un mandamiento
Y la regla de oro, pues obviamente también la tenemos que llevar a cabo porque es algo que nosotros también vamos a recibir. Lo que sembramos también cosechamos, y lo que damos también lo vamos a recibir. Entonces tenemos que dar cosas buenas para poder también recibir cosas buenas en el reino de Dios. Y en nuestra clase número 14 vamos a seguir hablando de los principios del reino, las cosas importantes del reino de Dios, pero vamos a estar hablando acerca de las parábolas del reino de Dios, y vamos a estar hablando de lo que es una parábola, que se refiere, cuál fue el propósito de que Jesús hablara por parábolas, cuál es el objetivo de las parábolas de cada una de ellas, pero en sí vamos a ver más enfocado en lo que es una parábola, ¿sí? Que es un método de instrucción para revelar otras verdades espirituales del reino de Dios. Como les digo, vamos a ver qué es una parábola, el asunto de las parábolas, y también vamos a conocer el por qué Jesús habló en parábolas, se dirigió a la gente en parábolas y después a sus discípulos ya les explicó las parábolas del reino. Eh, Tenemos que conocer también acerca de esto para poder distinguir algunas de las parábolas que conocemos. Es la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, y también van de la mano con la historia de el buen pastor, que también nos habla en los evangelios. Otra de las parábolas es el banquete de la boda, o el gran banquete, también conocido de esta forma, que también es una parábola. Los dos constructores, o el que construyó en sabiduría y el que construyó en necedad. También vamos a hablar de estas dos cosas, de estas dos parábolas, y también de las dos puertas que nos habla la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver básicamente en esta semana. Espero que sea de bendición para sus vidas y que este video nos ayude a comprender un poco más lo que estamos estudiando de la palabra de Dios. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.